El capitán Jake Morrison estaba sentado en la última fila de Xenobiología 401, observando a sus compañeros entrar al aula como si estuvieran asistiendo a su propio funeral, lo cual, sinceramente, considerando que el tema de hoy era el estudio de los depredadores ápice, tal vez lo estuvieran. La Academia Galáctica había aceptado generosamente al primer estudiante de intercambio de la Tierra, aunque Jake sospechaba que era más por la novedad que por creer en la inteligencia humana. Al fin y al cabo, los humanos provenían de lo que el resto de la galaxia llamaba cortésmente un mundo mortal de clase 12, y del que susurraban en los dormitorios como ese planeta de pesadilla donde literalmente todo quiere matarte. A Jake le parecía divertidísima esta reputación. El profesor Kill, una criatura de 2 metros de altura con aspecto de mantis y un ego el doble de alto, chasqueó las mandíbulas con aire de importancia mientras ajustaba su pantalla holográfica. El profesor había dejado muy claro desde el primer día que consideraba la presencia de Jake en su curso avanzado un error administrativo o una broma cósmica. Hoy, en la clase, profundizamos en el aspecto más aterrador de la psicología de los depredadores. El profesor Krill anunció que sus ojos compuestos brillaban con lo que Jake solo pudo describir como una sed de sangre académica. Experimentaremos de primera mano las escalofriantes vocalizaciones que han evolucionado para paralizar a las presas en 17 sistemas estelares diferentes. Vex, el ser cristalino que estaba sentado 2 asientos más allá, inmediatamente comenzó a vibrar de ansiedad. Su cuerpo translúcido oscilaba entre colores como un anillo de humor nervioso. Profesor, ¿no deberíamos tener terapia psicológica lista para esta sesión? Excelente argumento, Vex. Krill asintió con aprobación. He dispuesto que la doctora Nimbus monitoree nuestros niveles de estrés a distancia. En la primera fila, Tara se frotó las branquias nerviosamente. La celoniana acuática había llenado su tanque de agua portátil hasta el borde hoy, probablemente planeando esconderse bajo el agua si la situación se ponía demasiado intensa. Profesor, mi especie tiene un trauma generacional de los depredadores de las profundidades. ¿Debería disculparme? Tonterías, Terra. Enfrentar nuestros miedos es la única forma de comprenderlos científicamente. Jake no pudo evitarlo. Se dan cuenta de que estas son solo grabaciones, ¿verdad? Como si no pudieran hacerte daño a través de los altavoces. Toda la clase se giró para mirarlo. La antena del profesor Krill se movió con lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como una irritación apenas contenida. Ah, sí, nuestro estudiante humano de intercambio, dijo Krill, logrando que humano sonara como una condición médica particularmente desagradable. Supongo que en tu encantador y pequeño mundo de la muerte, estás acostumbrado a vivir en constante terror. Esto puede parecerte mundano. Jake se encogió de hombros. O sea, crecí en Colorado, así que he oído bastantes ruidos extraños de animales. No puede ser tan diferente. La forma cristalina de Vex se aclaró por completo con la impresión. ¿Viviste entre los depredadores voluntariamente? Bueno, sí, por ahí suelen estar las buenas rutas de senderismo. El profesor Kill chasqueó las mandíbulas con desdén. Creo que descubrirás, Morrison, que los superdepredadores galácticos operan a un nivel completamente diferente al de cualquier criatura pintoresca que habite tu pequeño planeta atrasado. Jake se recostó en su silla con una sonrisa que habría enorgullecido a cualquier depredador terrestre. Ya veremos, profesor. Los ojos compuestos del profesor Kill prácticamente brillaban de anticipación mientras atenuaba las luces. Muy bien, entonces, comencemos nuestro viaje a los rincones más oscuros de la evolución depredadora. La pantalla holográfica se encendió, mostrando un mapa galáctico en espiral con puntos rojos pulsantes que marcaban varias zonas de peligro. A Jake le pareció el intento de un adolescente de crear una interfaz de videojuego aterradora. Nuestro primer espécimen, anunció Kill dramáticamente, proviene de los bosques sombríos de Kepler 442b. El acechador umbilical ha aterrorizado 3 intentos de colonización distintos. Escuchen, si se atreven,
el sonido que ha enloquecido de miedo a asentamientos enteros. Un aullido bajo y gorjeante llenó el aula. Empezó silencioso, luego subió a un crescendo que sonaba como alguien desinflando lentamente una gaita mientras hacía gárgaras con enjuague bucal. El efecto en los compañeros de Jake fue inmediato y ridículo. Bex empezó a vibrar con tanta fuerza que parecía un diapasón en crisis existencial. Su cuerpo cristalino recorrió todos los colores del espectro visible antes de fijarse en un verde amarillento enfermizo. Hera se zambulló de inmediato en su tanque de agua con un chapoteo que empapó las 3 primeras filas. Solo sus ojos aterrorizados permanecieron por encima del agua como una especie de periscopio submarino académico. Fascinante, murmuró el profesor Kill, disfrutando visiblemente. Observe cómo las frecuencias armónicas se dirigen a los centros de procesamiento auditivo de las presas, induciendo parálisis por puro terror. Jake levantó la mano. Profesor, eso suena como un alce con alergias estacionales. El gorjeo se cortó bruscamente. Disculpe. Sí, tenemos alces en casa que hacen ruidos similares durante la época de apareamiento. Suele significar que están congestionados. Debería oírlos después de una buena lluvia. Puriyamin Teni se estremeció. Morrison, este es el grito de una criatura que ha consumido a más de 3000 seres sintientes. ¿Eh? Jake asintió pensativo. Así que, como un alce realmente exitoso. Desde su tanque, Tara emitió un gorgoteo horrorizado que podría haber sido risa o hiperventilación. Jake no supo distinguir cuál. Procedamos, dijo Kill con rigidez, a algo más sustancial. El siguiente sonido fue una serie de chasquidos y chirridos que subieron de tono hasta convertirse en un grito casi ultrasónico. Esta vez, Bex sí que crujió, una fractura fina que le recorrió el brazo izquierdo mientras gemía en armónicos que lastimaban los oídos de Jake. El desgarrador del vacío de la espiral de Andrómeda, dijo Crillon con reverencia. Su llamada puede romper el blindaje reforzado del casco a 3 kilómetros de distancia. Jake ladeó la cabeza pensativo. Oh, es igual que las zicas que vemos en verano. Excepto que nuestras zicas en realidad no desgarran nada. Solo te impiden dormir y te bombardean la cabeza cuando intentas hacer una barbacoa. Ocatus, susurró Bex, mientras su crujido se extendía ligeramente. Sí, bichitos inofensivos. Bueno, casi inofensivos. Son bastante estúpidos y tienen una puntería terrible, pero son un infierno para algo del tamaño de un pulgar. El profesor Kill empezaba a parecer como si alguien le hubiera dicho que su vida. El trabajo era en realidad un curso de pasatiempo en una universidad comunitaria. Morrison, estos son depredadores ápice, obras maestras evolutivas del terror y la muerte. O sea, claro, dijo Jake con tono amable, ¿pero alguna vez has ido a una barbacoa familiar en julio? Porque es básicamente lo mismo, solo que con más ensalada de papas y tíos cuestionables. Las mandíbulas del profesor chasqueaban rápidamente, un sonido que Jake estaba bastante seguro significaba una furia académica apenas controlada. Perfecto. Estaban llegando a la parte buena. El profesor Krill se irguió en toda su imponente estatura, entrecerrando los ojos compuestos con la clase de venganza académica que probablemente había destruido carreras en 17 sistemas estelares. Muy bien, Morrison. Quizás mis ejemplos anteriores fueron demasiado comunes para alguien con tu evidente y extensa experiencia en el mundo de la muerte. Jake prácticamente podía saborear el sarcasmo que emanaba de esa frase. Esto estaba a punto de ponerse divertido. Clase, anunció Kill con la somnolencia de quien sentencia a muerte. Les presento el culmen del terror evolutivo. El sonido que ha provocado que 3 estaciones espaciales distintas evacúen a toda su población. El grito que impulsó la minería Senator. Consorcio para abandonar un campo de asteroides de 1 billón de créditos en lugar de enfrentarse a lo que lo creó. Los brazos manipuladores del profesor danzaron sobre sus controles con precisión teatral. Contemplad el grito agonizante del gato de sombra de Próxima Centauri.
Ningún ser vivo ha escuchado este sonido y ha permanecido psicológicamente intacto. Jake se animó con genuino interés. Esto sonaba prometedor. Los altavoces crepitaron al encenderse, y de repente el aula se llenó del sonido más escalofriante y desgarrador de la galaxia conocida. Comenzó como un gemido bajo que parecía provenir de las profundidades del mismísimo infierno, luego se elevó a un chillido de ballena que sonaba como los gritos agonizantes de 1000 almas torturadas arrastradas a la condenación eterna. Vex no se quebró esta vez. Se hizo añicos por completo, su forma cristalina explotó en 1000 pedazos brillantes que se esparcieron por el suelo mientras gemía en 17 frecuencias armónicas diferentes. El tanque de agua de Terra comenzó a burbujear violentamente mientras hiperventilaba bajo el agua, creando lo que parecía el jacuzzi más aterrador del mundo. Incluso algunos de los otros estudiantes, cuyos nombres Jake no se había molestado en aprender, mostraban síntomas físicos. Uno se había vuelto de un alarmante tono morado y parecía estar perdiendo algún tipo de fluido fluorescente por los oídos. El sonido alcanzó su punto álgido, un chillido tan terrible que los sistemas de emergencia del edificio se activaron, bañándolo todo en una luz roja pulsante como si la misma arquitectura estuviera sufriendo un ataque de pánico. Y Jake Morrison, estudiante humano de intercambio del pequeño mundo mortal llamado Tierra, se echó a reír. No solo una risita, ni un reconocimiento académico cortés. Echó la cabeza hacia atrás y rió tan fuerte que las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Oh, vamos». Jake jadeó entre carcajadas. Eso es solo un puma teniendo un mal día. El terrible sonido se cortó de golpe. La luz de emergencia dejó de parpadear. El único sonido en el aula era la risa continua de Jake y el suave tintineo de los fragmentos cristalinos de Vex al caer al suelo. El profesor Krill se quedó paralizado, sus ojos compuestos fijos en Jake con el tipo de mirada que suele reservarse para descubrir que todo lo que uno cree sobre la física estaba mal. ¿Un puma? La voz de Krill era apenas un susurro. Sí, puma. Puma. El mismo animal, con nombres diferentes. Jake se secó los ojos, sin dejar de sonreír. Hacen ese mismo sonido cuando están cabreados o buscan pareja. Crecí acampando en las montañas rocosas de Colorado, profesor. Esa es básicamente la banda sonora de todas mis vacaciones familiares. Pero los informes de trauma psicológico. Ah, claro. Es impactante la primera vez que lo oyes, dijo Jake alegremente. Me morí de miedo cuando tenía 8 años y tenía que orinar fuera de nuestra tienda de campaña a las 2 de la mañana. Pero uno se acostumbra. Mi padre siempre decía, si los oyes, probablemente no te estén cazando. Es cuando se callan que deberías preocuparte. La cabeza de Terra emergió de su tanque como un periscopio traumatizado. ¿Tú creciste con estas criaturas? Bueno, no exactamente con ellas. Más bien compartíamos el mismo código postal. Casi siempre se mantenían apartados a menos que alguien les dejara comida o se interpusiera entre una madre y sus cachorros. Entonces las cosas se pusieron interesantes. Las antenas del profesor Krill temblaban con tanta fuerza que parecían a punto de caerse. Morrison, ¿me estás diciendo que tu especie coexiste con los superdepredadores? Jake se encogió de hombros. O sea, en realidad no coexistimos tanto como que ambos fingimos que el otro no existe hasta que alguien hace una estupidez. Funciona bastante bien la mayoría de las veces. Hizo una pausa, reflexionando, aunque ahora que lo pienso, la Tierra probablemente tenga cosas mucho más aterradoras que los pumas. ¿Quieren saber de Australia? La inhalación colectiva de sus compañeros conscientes restantes sugirió que no querían ni oír hablar de Australia. Pero Jake presentía que iba a contárselo de todas formas. ¿Sabes qué?, dijo Jake, recostándose en su silla con el aire satisfecho de quien está a punto de arruinarles el día a todos. Permítanme poner esto en perspectiva. Ese puma que acaban de escuchar en el panorama general de los depredadores terrestres es básicamente un gato doméstico con problemas de ansiedad. Los ojos compuestos del profesor Krill temblaban. Morrison, por favor,
Díganme que exageran. Ah, ni de cerca, profesor. Verán, los pumas son lo que llamamos depredadores de emboscada. De hecho, son bastante educados con todo eso de matar. Se acercan sigilosamente, lo hacen rápido, y todos se van a casa contentos. Bueno, excepto el ciervo. Pero no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Desde su pila de cristales que se reconstruía en el suelo, Bex logró sollozar. Depredadores educados, ¿verdad? Ahora, déjenme hablarles de los osos pardos. La sonrisa de Jake se ensanchó cuando varios estudiantes retrocedieron visiblemente. Estos tipos son básicamente 400 kilos de músculo, garras y mala actitud envueltos en un abrigo de piel que se ríe de las balas. Pueden correr a 64 kilómetros por hora, que es más rápido que cualquier humano, trepan a los árboles mejor que la mayoría de los humanos y nadan mejor que la mayoría de los humanos. Básicamente, son mejores humanos que nosotros. Terra se había sumergido completamente de nuevo, pero Jake podía ver burbujas de terror saliendo de su tanque. Pero aquí está la parte divertida, continuó Jake alegremente. Los humanos acampamos en territorio de osos para recrearnos. Literalmente pagamos dinero para dormir en tiendas de campaña de tela rodeados de criaturas capaces de destrozar un coche pequeño, y lo llamamos diversión familiar. Uno de los estudiantes con aspecto de babosa, cuyo nombre Jake no se había molestado en aprender, hizo un ruido como el de un globo desinflándose y se deslizó hacia la salida. El profesor Krill no lo detuvo. Claro, los osos no son nada comparados con los grandes tiburones blancos, dijo Jake, entusiasmándose con el tema. Estos tipos son máquinas de matar de 6 metros que llevan 400 millones de años perfeccionando sus técnicas de asesinato. Pueden oler una gota de sangre a 3 metros de distancia, atravesar una jaula de acero con un mordisco y lanzarse 4,5 metros fuera del agua como un misil de 2 toneladas con dientes. Seguro, dijo el profesor Quell débilmente, que su especie evita las zonas oceánicas habitadas por estas criaturas. Jake rió tanto que resopló. ¿Los evita? Profesor, inventamos un deporte llamado surf, que básicamente consiste en flotar sobre sus terrenos de caza en un trozo de fibra de vidrio con un traje de neopreno que nos hace parecer exactamente su comida favorita. Algunos humanos lo hacen profesionalmente. Tenemos competiciones. Los estudiantes restantes lo miraban con la clase de fascinación horrorizada que suele reservarse para presenciar un accidente de tráfico particularmente espantoso. Pero esperen, hay más, dijo Jake, canalizando a su locutor de infomercial interior. Ni siquiera hemos hablado de Australia todavía. Australia es lo que pasa cuando un continente entero decide especializarse en asesinatos. Tienen arañas del tamaño de platos que pueden matarte en 15 minutos. Serpientes tan venenosas que podrían matar a 100 adultos de una sola mordida. Y son tan agresivos que te persiguen solo por diversión. Medusas que son básicamente muerte transparente flotando en el agua. Y cocodrilos tan crueles que hacen que los caimanes parezcan perros de terapia. Bex había logrado reconstruirse casi el 60% de sí misma y ahora vibraba como un diapasón roto. ¿Cómo sobreviven los humanos en este planeta? Ah, esa es la mejor parte, dijo Jake, con los ojos brillando de alegría maliciosa. No solo sobrevivimos, sino que prosperamos. Los australianos literalmente agarran serpientes venenosas con las manos desnudas y las reubican como si estuvieran ayudando a un vecino anciano con la compra. Hacen barbacoas en territorio de cocodrilos. Inventaron un deporte llamado rugby, que básicamente es violencia controlada por entretenimiento, y lo juegan en campos donde todo en la hierba quiere morderlos. El profesor Crión, en completo silencio, con la antena colgando como flores marchitas. Y esto es lo que realmente va a quemar tu cerebro académico, dijo el profesor Jake, inclinándose hacia adelante con aire conspirativo. Todo esto, cada cosa que acabo de describir, es lo que los humanos consideran entretenimiento normal de un martes por la tarde. No solo coexistimos con depredadores ápice. Los buscamos activamente.
Pagamos para nadar con tiburones. Caminamos por territorios de osos. Acampamos en lugares donde los pumas gritan toda la noche. Lo llamamos vacaciones. Hizo una pausa para crear un efecto, observando cómo sus palabras calaban hondo en la conciencia colectiva de seres que consideraban una planta de interior ligeramente agresiva una amenaza significativa. Humanos. No tema a los depredadores, profesor. Nosotros somos los depredadores. Solo fingimos ser civilizados porque así las conversaciones durante la cena son menos incómodas. El aula se había quedado tan silenciosa que Jake podía oír el suave burbujeo del respirador de Tara, presa del pánico, y el suave tintineo cristalino de Vex intentando recomponerse. El profesor Krill finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Morrison, ¿qué considera realmente aterrador tu especie? Jake lo pensó un momento, golpeándose la barbilla con un dedo con aire teatral. Bueno, dijo lentamente, las auditorías fiscales son bastante aterradoras y quedarse sin café. E intentar montar muebles de IKEA sin el manual de instrucciones. Eso destrozaría a la mayoría de los humanos. El silencio que siguió fue tan profundo que Jake estuvo casi seguro de oír cómo se resquebrajaban varias visiones del mundo. El profesor Krill se quedó allí parado un largo rato, con aspecto de que alguien le acabara de explicar que las matemáticas eran en realidad una elaborada broma. Sus ojos compuestos estaban desenfocados. Su antena colgaba flácida, y Jake estaba casi seguro de ver un pequeño tic nervioso desarrollándose en la mandíbula izquierda del profesor. Morrison, dijo Krill finalmente, con la voz hueca de alguien cuya carrera académica acababa de ser invalidada retroactivamente. Me cuesta aceptar sus afirmaciones. Jake se encogió de hombros con buen humor. Oiga, lo entiendo. Es mucho que procesar. Le diré una cosa, profesor. ¿Qué tal si le muestro el comportamiento real de los depredadores terrestres? Ya sabe, para la ciencia. Antes de que nadie pudiera objetar o huir, algo que varios estudiantes parecían estar considerando seriamente, Jake sacó su tableta. El dispositivo parecía rarísimo comparado con las pantallas holográficas y los procesadores cuánticos esparcidos por el aula, pero cumplía su función. Ahora, probablemente debería advertirle, dijo Jake mientras revisaba sus archivos. Son solo documentales de naturaleza. Ya sabe, el tipo de cosas que les mostramos a los niños los domingos por la mañana mientras comen cereales azucarados en la televisión educativa. Vex, que había logrado recomponer aproximadamente el 80% de sí misma en algo con forma vagamente humanoide, emitió un gemido cristalino. Los niños ven imágenes de depredadores mientras consumen alimentos. Sí, es básicamente una tradición de fin de semana. A los niños les encantan estas cosas. Jake tocó la pantalla y de repente, la pantalla se iluminó con lo que parecía una tranquila sabana africana. Bueno, empecemos con algo fácil. Esto es un on-air. La grabación mostraba lo que parecía ser una pequeña y discreta criatura blanca y negra, del tamaño de un perro mediano, paseando tranquilamente por la pradera. Dijo Tara desde su pecera. Su primer comentario voluntario desde el incidente del puma. Se ve bastante mono. La sonrisa de Jake se volvió completamente salvaje. Espera. Los siguientes 60 segundos de grabación fueron como ver un pequeño apocalipsis peludo. El on-air procedió a luchar contra 2 chacales, aterrorizar a un leopardo, destrozar una colmena mientras recibía cientos de picaduras, y luego se comió tranquilamente una serpiente venenosa como si fuera un espagueti especialmente masticable. Vacío dulce y misericordioso, susurró alguien desde el fondo de la clase. Eso, dijo Jake con evidente orgullo, es lo que ocurre cuando la evolución renuncia al equilibrio y decide crear pura agresión concentrada en un paquete de 9 kilos. A los tejones de miel les importa un bledo todo. Los leones los evitan. Las hienas cruzan la calle al verlos venir. Se sabe que castran búfalos solo por mirarlos mal. La antena izquierda del profesor Krill había empezado a contraerse sin control. ¿Y los humanos coexistimos con estas criaturas?
Bueno, la mayoría de las veces los admiramos desde una distancia segura y hacemos memes de internet sobre ellos. Pero sí, viven en el mismo planeta que nosotros. Jake pasó al siguiente video. Ahora, hablemos de hipopótamos. La pantalla se llenó con lo que parecía una enorme vaca de río grasa descansando pacíficamente en agua fangosa. Varios estudiantes se relajaron visiblemente. Esto parece menos amenazante, dijo Bex esperanzada, mientras su forma de cristal finalmente se estabilizaba en algo parecido a su forma original. Oh, dulce e ingenuo ser cristalino, dijo Jake con fingida compasión. Los hipopótamos matan a más humanos en África que cualquier otro animal grande. Son 3 toneladas de músculo y furia, con mandíbulas capaces de partir a un cocodrilo por la mitad. Pueden correr a 48 kilómetros por hora en tierra, más rápido que la mayoría de los humanos, y son territoriales, agresivos y no tienen ningún reparo en nada. La grabación cambió para mostrar a un hipopótamo lanzándose fuera del agua como un torpedo biológico, abriendo sus mandíbulas para revelar dientes del tamaño de clavos de ferrocarril. Luego mostró a otro hipopótamo mordiendo casualmente a un cocodrilo, partiéndolo por la mitad. ¿Qué significa eso para la gente?, gimió Tara desde su tanque. Esa es la gracia, dijo Jake alegremente. Parecen flotadores de piscina con sobrepeso hasta que alguien se acerca demasiado y entonces se convierten en máquinas de matar acuáticas. Es como la broma definitiva de la naturaleza. Volvió a deslizar el dedo y la pantalla se llenó con lo que parecía un patio trasero residencial normal. Pero, sinceramente, si de verdad quieren ver algo de pesadilla, veamos la recopilación de grandes éxitos de Australia. Lo que siguió fueron esencialmente 20 minutos de puro terror concentrado disfrazado de documental de vida silvestre. Jake ofreció alegres comentarios educativos mientras la pantalla mostraba arañas cazadoras del tamaño de platos de comida paseando tranquilamente por las paredes del baño, arañas de tela en embudo capaces de morder a través de las uñas, arañas de espalda roja escondidas en los asientos de los inodoros y serpientes marrones que eran básicamente máquinas de matar reptantes con problemas de control de la ira. Ah, y este es un oso de caída libre, dijo Jake mientras la grabación mostraba lo que parecía ser un koala normal. Es broma. Esos no son reales. Los australianos los inventaron para molestar a los turistas. Aunque, considerando todo lo que vive allí, es increíble que alguien creyera que los osos de agua dulce eran necesarios. Para entonces, Bex había renunciado a mantener su forma humanoide y se había desplomado en un charco brillante de cristal aterrorizado. Terra había construido lo que parecía un fuerte con plantas acuáticas dentro de su pecera y miraba a través de una pequeña abertura como un periscopio submarino traumatizado. Aquí hay un cocodrilo de agua salada, continuó Jake, aparentemente ajeno al desastre psicológico que estaba causando. Pueden crecer hasta 7 metros de largo, pesar más de 1 tonelada, tienen la mordida más fuerte de cualquier animal en la Tierra y son lo suficientemente inteligentes como para recordar patrones humanos al planear emboscadas. Los australianos los llaman salties, y algunas personas los tienen como mascotas. El profesor Kill hizo un ruido como el aire que escapa de una llanta pinchada. ¿Mascotas? Bueno, no exactamente mascotas, sino más bien como adornos de jardín muy peligrosos que de vez en cuando se comen al cartero. Jake pasó el video en un primer plano del ojo de un cocodrilo, que parecía mirar directamente al alma de cada ser en la sala de conferencias. Pero aquí está mi favorito. Pasó a un nuevo video, y de repente la pantalla se llenó de agua cristalina del océano. Parecía apacible, incluso acogedora. Esta es la medusa caja, anunció Jake con el entusiasmo de quien muestra fotos de bebés. También conocida como avispa marina, lo cual debería decirles todo lo que necesitan saber sobre las convenciones de nomenclatura australianas. Esta pequeña belleza es considerada una de las criaturas más venenosas de la Tierra. Sus tentáculos pueden extenderse hasta 3 metros. Es casi transparente, así que no se puede ver venir, y su picadura puede matar a un humano adulto en menos de 5 minutos. La grabación mostraba a la medusa flotando con gracia en el agua,
con sus tentáculos arrastrándose como serpentinas mortales. Se supone que el dolor es tan intenso que se sabe que las víctimas entran en shock y se ahogan antes de que el veneno las mate. Y lo mejor es que se encuentran en playas populares para nadar. Los australianos han desarrollado estaciones especiales de vinagre a lo largo de la costa por si a alguien le pica. ¿Vinagre? Bex logró gorgotear desde su forma de charco. Sí, al parecer ayuda con el veneno. O quizás solo sea para el pescado con patatas fritas. Los australianos son raros con los condimentos. Jake cerró su tableta con un chasquido de satisfacción. Y eso, profesor Krill, es lo que los humanos consideramos un documental de naturaleza normal de fin de semana. Les enseñamos esto a los niños de preescolar. El profesor Krill no había hablado en los últimos 10 minutos. Simplemente estaba allí de pie, mirando la pared ahora vacía con la mirada perdida de quien ha visto demasiado y entendido muy poco. Finalmente, Terra emergió ligeramente de su refugio de plantas. Jake, dijo en un susurro, ¿cómo es que tu especie no se ha extinguido? Jake lo consideró seriamente. La verdad es que creo que somos demasiado testarudos para morir. Además, inventamos la cerveza, que ayuda con el estrés. La sala de conferencias había adquirido la atmósfera de una sesión de terapia de trauma. Beck seguía siendo un charco tembloroso de ansiedad cristalina en el suelo, emitiendo suaves tintineos que Jake estaba bastante seguro de que se traducían a ¿por qué elegí xenobiología como especialidad? Tara había construido lo que parecía ser un elaborado sistema de búnker dentro de su tanque de agua, con lo que parecían pequeños periscopios hechos de vegetación acuática. Los pocos estudiantes que no habían huido durante el segmento de vida silvestre australiana estaban apiñados en la esquina trasera, probablemente formando una especie de grupo de apoyo para seres que habían aprendido demasiado sobre la humanidad en muy poco tiempo. El profesor Krill permanecía inmóvil en su podio, mirando los controles de su pantalla holográfica como si lo hubieran traicionado personalmente. Sus ojos compuestos se habían desenfocado por completo, y Jake empezaba a preocuparse de haberle roto el cerebro al pobre profesor. El silencio se prolongó hasta volverse realmente incómodo. Jake estaba a punto de sugerir que tal vez dieran por terminado el día cuando el profesor Krill finalmente habló, su voz con el tono hueco y derrotado de alguien cuya visión del mundo había sido alimentada por una trituradora de madera. Morrison, dijo Krill sin mirar. Se levantó de sus controles. He pasado los últimos 47 años de mi vida estudiando el comportamiento de los depredadores en 17 sistemas estelares diferentes. He documentado los patrones de caza de criaturas que han llevado a civilizaciones enteras a la extinción. He catalogado los sonidos más aterradores de la galaxia conocida. Finalmente levantó la vista y Jake se sobresaltó al ver algo que parecía casi desesperación existencial en esos ojos compuestos. En todos mis años de investigación en todos los mundos mortales y planetas de pesadilla que he estudiado, nunca me he encontrado con algo tan casualmente aterrador y peligroso como lo que acaba de describir como las condiciones de vida normales de su especie. Jake se removió incómodo. En realidad no había pretendido destruir toda la carrera del tipo. Mire, profesor, estoy seguro de que hay muchas cosas aterradoras ahí fuera que... No, interrumpió Quell, levantando uno de sus brazos manipuladores. Simplemente no. Necesito preguntarle algo y quiero que responda con sinceridad. Claro, vaya. ¿Qué considera su especie realmente aterrador? ¿Qué hace que los humanos experimenten verdadero terror? Jake se recostó en su silla y lo pensó seriamente. Esto era claramente importante para el profesor, y tras destrozar accidentalmente la obra de toda una vida del pobre tipo, pensó que le debía una respuesta directa. Bueno, dijo Jake lentamente, las auditorías fiscales son realmente aterradoras. ¿Hay algo en que un funcionario del gobierno revise tus registros financieros con un microscopio que hace llorar a los humanos adultos? Nos enfrentaremos a osos pardos todo el día, pero si nos meten en una habitación con un agente de Hacienda, nos convertimos en un desastre tembloroso. El profesor Krill parpadeó varias veces. Auditoría financiera. Ah,
Sí, el terror basado en el papeleo es nuestra kriptonita. Además, quedarse sin café. Esa es una verdadera emergencia para la mayoría de los humanos. Nos volvemos inoperantes sin cafeína. Algunos humanos literalmente no pueden procesar la información antes de su primera taza de café de la mañana. Dependencia de la cafeína, repitió Kill. Llamadas semanales y de atención al cliente. ¿Sabes cuando tienes que navegar por 17 opciones de menú diferentes solo para hablar con otra persona y luego te ponen en espera durante 45 minutos mientras suena música que parece compuesta por alguien que odia la melodía desde su charco en el suelo? Bex emitió un sonido de timbre confuso. No lo entiendo. Estas cosas no amenazan tu supervivencia física. Jake sonrió. Esa es la hermosa ironía de la psicología humana. Bex, saltaríamos voluntariamente de aviones perfectamente funcionales para divertirnos, pero nos piden que llamemos a nuestra compañía de seguros médicos para disputar una reclamación, y lo pospondremos durante meses porque es demasiado estresante. Continuó Jake, entusiasmándose con el tema. Y montar muebles de IKEA sin el manual de instrucciones. Eso es básicamente guerra psicológica disfrazada de reformas del hogar. Los suecos han convertido los muebles en arma, y de alguna manera seguimos comprándolos. La voz de Terra emergió de su fortaleza acuática, apagada pero audible. Empiezo a pensar que tu especie podría estar loca. Sí, es una evaluación bastante acertada, coincidió Jake alegremente. Básicamente estamos locos a nivel cósmico, pero locos funcionales. Es como ser los psicópatas más exitosos de la galaxia, solo que canalizamos nuestra locura principalmente en deportes extremos y bromas pesadas muy elaboradas. El profesor Krill había vuelto a guardar silencio, pero esta vez era el silencio reflexivo de alguien que procesa información en lugar del silencio catatónico de alguien cuyo cerebro se ha vuelto azul. Morrison, dijo finalmente, creo que debemos hablar seriamente sobre tu colocación académica. Jake arqueó una ceja. ¿Me van a expulsar de la clase de xenobiología por traumatizar a mis compañeros? Todo lo contrario. Las antenas de Kill empezaban a animarse ligeramente, como flores marchitas que reciben su primer sorbo de agua. Te recomiendo que te transfieran de inmediato a la unidad de supervivencia avanzada. Programa de instructor. Espera, ¿qué? Morrison, en el espacio de un periodo de clase, ha demostrado un conocimiento más práctico sobre el comportamiento de los depredadores de Apex que la mayoría de los estudiantes graduados adquieren en 4 años. También ha demostrado que los humanos poseen una comprensión intuitiva de la evaluación del peligro que avergüenza a nuestros sistemas de análisis de amenazas más sofisticados. El profesor Kill en realidad se enderezó y Jake pudo ver algo como la emoción académica que regresaba a sus ojos compuestos. La Academia Galáctica ha estado tratando de desarrollar programas efectivos de capacitación de supervivencia del mundo durante décadas. Seguimos perdiendo colonos a los planetas que clasificamos como ligeramente peligrosos porque nuestros modelos de evaluación de amenazas aparentemente están calibrados para especies que consideran que el viento fuerte es un desastre natural. Entonces, ¿quieres que les enseñe a otras personas cómo no morir en planetas peligrosos? Morrison, quiero que les enseñes cómo pensar como humanos. Como mirar a una criatura que podría destrozarlos por la mitad y evaluar con calma si es realmente peligroso o simplemente tener un mal día de cabello. Como escuchar sonidos que paralizarían a la mayoría de los seres civilizados y los reconocerían como el equivalente de la música de ascensor de fondo. Jake consideró esto. Eso en realidad suena un poco genial. ¿Puedo mostrar más documentales de la naturaleza? Puedes mostrar lo que creas que los preparará adecuadamente para la realidad de la exploración del mundo de la muerte en lo razonable. Definir dentro de lo razonable. La antena del profesor Kill cayó ligeramente. Por favor, no les muestre nada de Australia hasta al menos la 3ª semana. Necesito tiempo para organizar un apoyo médico adicional. Jake se rió. Trato. Pero definitivamente estoy cubriendo Oney Badgers el primer día. Si vas a enseñar a las personas sobre depredadores reales,
También podrías comenzar con el estándar de oro de no importarle. Como en Q, el intercomunicador de la sala de conferencias crepó a la vida. Atención estudiantes y profesores. Este es Dean Tossack. Hemos recibido varios informes de angustia psicológica que emanan de la sala de conferencias 7. Confirme su estado. El profesor Krill miró a su alrededor su aula traumatizada. Bex todavía tiraba del piso. Tara mantiene su búnker acuático. El puñado de estudiantes restantes se acurrucó como sobrevivientes de algún horror cósmico y activó su unidad de comunicación. Dean Tossack. Esta es el profesor de Krill. Estamos bien. Acabamos de descubrir que nuestro estudiante de intercambio humano está calificado para enseñar a The Outworld Survival 101, posiblemente mejor calificado que toda nuestra facultad actual combinada. Hubo una larga pausa del intercomunicador. Profesor, ¿acabas de decir que un estudiante de First Year Exchange es mejor en la instrucción de supervivencia que nuestro personal profesional? Adolescente. Digo que lo que llamamos técnicas avanzadas de supervivencia son lo que los humanos llaman un martes normal. Recomiendo encarecidamente que reestructuremos todo nuestro programa en torno a la experiencia práctica de Morrison. Otra pausa. Muy bien, Morrison. Informar a mi oficina tras clase. Necesitamos discutir sus nuevas responsabilidades de enseñanza. Jake se puso de pie y reunió su tableta primitiva, sonriendo ante la escena de la devastación académica a su alrededor. Bueno, profesor, esto ha sido educativo. Al mismo tiempo que la próxima semana. El profesor Krill en realidad se rió entre dientes. Un sonido como winsimes hechos de Kitan. Morrison, no creo que haya una próxima semana, al menos no para esta clase, pero tengo la sensación de que estarás muy ocupado enseñando a otros cómo sobrevivir en un universo que aparentemente es mucho más peligroso de lo que nos dimos cuenta. Cuando Jake se dirigió a la puerta, se detuvo y miró a su caparazón conmocionado compañeros de clase. Oye, antes de irme, ¿alguien quiere escuchar sobre Florida? El no colectivo de cada ser consciente en la habitación era tan ruidoso que probablemente se registró en equipos sísmicos de 3 pisos. Jake se rió hasta el decano.